Hola, es un gusto poder compartir con ustedes una vez más en una nueva clase de Derecho Laboral. En esta oportunidad vamos a compartir el tema de la vacación anual remunerada, que es un derecho que le corresponde a todos los trabajadores y aparte pues es una obligación de todo patrono otorgar precisamente este periodo vacacional con la imposición aún más de una obligación sobre el patrono de remunerar una cantidad extra en el salario que correspondería a ese periodo de 15 días. Por tanto, vamos a conocer acerca de este derecho y para ello pues entramos a conocer algunas generalidades que nos van a ir indicando sobre cómo opera o cuál es la forma de gozar y de otorgar este derecho por parte del patrono y por parte del trabajador respectivamente. Para ello pues entonces conozcamos un poco acerca de las generalidades de este derecho. Para empezar diremos que la vacación anual o la vacación se considera pues un periodo de descanso en el que el trabajador va a estar de licencia, va a descansar, va a estar desconectado de la obligación laboral que le asiste frente a su patrono y aún más con la obligación para este, es decir, para el patrono, de poder otorgar un periodo, un porcentaje mayor en cuanto a el goce del salario de ese periodo para el empleado. Por lo tanto, vamos a considerar que es un periodo que le corresponde gozarlo al trabajador, pero también le corresponde la obligación al patrono de otorgarlo. Además, diremos entonces que los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho precisamente a este periodo vacacional de 15 días, el cual debe de ser, como decíamos hace un momento, respaldado por una cantidad equivalente al 30% de su salario que le correspondería en ese periodo de 15 días. Ese periodo no puede ser prolongado o no, tampoco puede extenderse, si lo podemos decir así, por los descansos semanales o los días de asueto que queden comprendidos en ese periodo precisamente vacacional, lo cual nos hace indicar de que el periodo debe de respetarse exclusivamente esos 15 días a efectos de que si dentro de este periodo están establecidos fines de semana y días de asueto, no se va a entender que por estar per se disfrutando de esos 15 días el trabajador deberá prolongar precisamente después de esos 15 días un periodo extra sobre la base de que era una obligación otorgar también ese día de asueto. Por tanto, vamos a entender que dentro de ese periodo vacacional el trabajador debe de disfrutar precisamente de ese tiempo, de ese periodo, sin la obligación de presentarse a realizar actividad laboral, decíamos, y también debemos entender que si está comprendido esos periodos, esos días dentro de esos 15 días, no vamos a considerar que el día sábado o el día domingo que no se trabaja debe de extenderse ese periodo, porque recordemos que también la semana laboral es pagada en su totalidad por parte del patrono, aun y cuando el día de descanso de carácter obligatorio para el patrono otorgarlo, no va el trabajador a realizar su actividad laboral. Por tanto, debe entenderse que están comprendidos dentro de ese periodo de 15 días también los días de asueto como también los días de descanso semanal y que deben de gozarse o incluirse dentro de esos 15 días. Además, debemos de entender o vamos a valorar sobre la base de ciertos requisitos que se deben de llevar o tomar en cuenta para poder gozar de ese periodo vacacional. Primero, debemos de acreditar un año de trabajo continuo laborando para la misma empresa, es decir, que debemos de haber justificado el ejercicio laboral por un lapso no menor de un año. Por eso el nombre de vacación anual remunerada, el cual, es decir, este año debe de contar a partir de la fecha en que se inicia precisamente la prestación de servicios laborales para la empresa o para el patrono que se considere, y vence precisamente en esa misma fecha el año posterior. De tal manera entonces que si una persona inicia su actividad laboral el día 5 de enero de X año, finalizará su periodo de un año el día 5 de enero del año entrante o del año próximo. Por lo tanto, a partir del día 6 de enero se habilita la posibilidad de poder gozar de esa vacación anual remunerada.
Además, debe contar también con un mínimo, o se debe de acreditar un mínimo de 200 días trabajados en el año, aunque en el contrato pues se le exija trabajar todos los días de la semana, ni tampoco se le exija trabajar el máximo de horas ordinarias. No obstante ello, vamos a decir que debe de acreditarse cierto lapso para poder considerarse beneficiario de este derecho que corresponde a el trabajador, y una obligación para el patrono otorgarla. Tanto la obligación va encaminada a obligar a aquel, valga la redundancia, de extender, de dar ese periodo, y también de remunerar ese periodo, porque no es como en la práctica que algunos mandan a descansar a sus empleados pero sin remunerarle ese periodo, ese plazo o esos días que corresponden, porque la ley establece que debe hacer con un goce de salario, pero además también con un porcentaje que ya veremos, que es del 30% más, que debe de también estimularse al trabajador con esa cantidad para efectos de que pueda realizar cualquier actividad de goce y disfrute y de descanso en ese periodo de 15 días. También se debe de tomar en cuenta otros elementos, como por ejemplo, para que el trabajador o la trabajadora pueda gozar del periodo establecido, es decir, de sus vacaciones, también el patrono debe de notificarle durante los próximos o en un periodo al menos de 30 días de anticipación a la fecha de inicio del goce de esas vacaciones, para que éste a su vez pueda, es decir, el trabajador pueda a su vez preparar las actividades que serán consecutivas a ese goce o ese tiempo que va a disfrutar de su vacación anual. ¿Cuáles podrían ser esas circunstancias? Bueno, por ejemplo, en la preparación de algún viaje, alguna estancia, alguna estadía, alguna reservación, en el caso particular de aquellos que tienen la posibilidad de que en ese periodo vacacional puedan gestionar algún tipo de actividad fuera de su vivienda o fuera incluso del país. Para esos efectos debe de haber una notificación de al menos de 30 días de anticipación para que el trabajador esté consciente de la fecha en que comenzará a gozar de su periodo vacacional. También se debe de disponer de todo el personal de la empresa que pues de manera colectiva pueda disfrutar de su periodo vacacional dentro de un mismo periodo, por así decirlo. En este caso pues estamos haciendo referencia a que puedan ser algunas de las excepciones las siguientes: el hecho de que todos los trabajadores sin excepción se vayan a gozar de su vacación. En este caso no sería anual, sino la vacación que corresponde en el caso específico, dentro de un mismo periodo vacacional anual, y aparte pues estamos hablando de una remuneración de ese periodo vacacional, en cuyo caso será necesario que el trabajador pues cumpla con el año pues continuo de haber laborado. En este caso tampoco se va a considerar que sea obligación. No será necesario como excepción que ese tiempo de los 200 días sea continuo. También tampoco será obligación, podríamos decir, el hecho de que el trabajador pues haya laborado 200 días exigidos anteriormente. ¿Y esto por qué? Podrían ser las circunstancias siguientes. Por decirles algo, el trabajador comenzó en la fecha que expusimos hace un momento el ejemplo, el 5 de enero de X año. Pero entre el final del mes de marzo y el inicio del mes de abril, casi siempre hay un periodo vacacional que es a nivel mundial. Estamos hablando de la Semana Santa. En este caso, algunas empresas hacen una vacación en colectivo, otorgan una vacación colectiva, como es el caso que les acabo de plantear, en 3 fechas o periodos importantes. Por lo tanto, allí hay una segmentación, una fragmentación de los periodos vacacionales. En este caso sería un periodo vacacional colectivo, en donde todos los empleados de una empresa o a la orden de un patrono se van a disfrutar de su periodo vacacional en 3 momentos, por así decirlo, en el año. Un periodo o un momento es el de Semana Santa, otro periodo son las fiestas de agosto entre el 1 y el 6 del mismo mes, es decir, de agosto, y el siguiente periodo será del 23 o el 24 de diciembre a el 2 de enero. Casi siempre se hace referencia a esos periodos cuando son periodos de goce de vacación anual segmentado, y en donde la mayoría de los empleados, o si no todos,
van a gozar precisamente en un mismo momento, en un mismo tiempo de su vacación anual. Por lo tanto, entre esos periodos nadie desde el punto de vista individual estará gozando de su vacación, lo cual pues así lo establece o se puede considerar como tal esa circunstancia a efecto de que el Código de Trabajo también lo regula. Importante en este caso porque ya los periodos, el Código de Trabajo establece que no van a ser periodos de 15 días si se segmentan o fragmentan las vacaciones. Por lo tanto, estamos hablando de 3 periodos de al menos 7 días por cada periodo. Y así, aquellos 15 días de manera individual, cuando se hace desde el punto de vista colectivo, deberá entenderse que se convierte en un periodo no menor de 21 días. 3 periodos de 7 días contados a efecto de que pueda disfrutarse o gozarse de ese periodo vacacional. Ahí es donde se encuentra cierta diferencia cuando se goza la vacación desde el punto de vista individual, porque en ese caso pues estábamos hablando de un periodo no mayor exclusivamente y de manera definitiva de 15 días, a excepción, vuelvo a repetir, de cuando se fragmentan las vacaciones, que pueden ser 3 periodos de 7 días, y por eso es que se utilizan esos 7 días en las 3 fiestas importantes, en el caso nuestro, en el caso de El Salvador, en el año, que es Semana Santa, fiestas de agosto y el periodo vacacional del fin de año, Navidad y fin de año. Por ello entonces algunos patronos pues no consideran otorgar sus periodos de vacaciones porque se extenderían prácticamente 6 días más de ese periodo si se hace desde el punto de vista colectivo. Además, otro elemento a tomar en cuenta es que de igual manera podrá el patrono, de común acuerdo con la mayoría de los trabajadores, dividir el plazo de 15 días de vacaciones en 2 o más periodos dentro del año, que es el caso o el ejemplo que acabamos de respaldar en ese sentido. Otro elemento importante también es que para el pago de las vacaciones, es decir, el salario básico debe de ser estipulado por 15 días. Ese salario que va a gozar, a disfrutar y a recibir el trabajador, porque ya lo tiene ganado por haber trabajado un año consecutivo y dentro de ese año consecutivo al menos 200 días de labor efectiva, más un porcentaje del 30% que se debe de hacer también de carácter inmediato en el momento que la persona va a disfrutar o a empezar a disfrutar de su vacación anual, es decir, antes de que esta persona empiece a gozar de su vacación anual, deberá recibir su salario más el 30% que equivale a esos 15 días. Es decir, que aquel se irá a iniciar o a comenzar o a disfrutar de sus vacaciones con el salario y con el 30% de ese salario equivalente para poder disfrutar y gozar de ese periodo vacacional sin ningún inconveniente de tipo económico. En ese sentido es de hacer notar pues la importancia, la relevancia que deviene de que haya una remuneración anticipada. Además, por este mismo elemento también se debe de tener en cuenta el periodo en el cual se va a notificar al trabajador sobre el tiempo en que va a gozar de su vacación. Es decir, que por anticipado, por un lapso de 30 días, debe de hacérsele énfasis, debe de notificársele cuándo va a comenzar a gozar de su vacación a efectos de que éste pueda preparar en el sentido que ya hablamos. Y como vemos, también acá se reafirma que el trabajador pues se irá a disfrutar de su vacación con una remuneración equivalente a su salario más el 30%. El salario deberá ser relacionado con los 15 días que el trabajador va a estar de vacaciones. Además, en cuanto a ello, pues también tenemos otro elemento importante y es en el sentido siguiente, que en los casos en que se declare finalizado el contrato por una causa imputable de manera directa al patrono o cuando el trabajador fuere despedido, de hecho y sin causa legal justificada, pues tendrá derecho a que se le pague los días de vacaciones que de manera proporcional al tiempo laborado le hubieran correspondido en ese periodo. ¿Qué significa esto? Que la vacación anual también puede ser remunerada de tipo parcial cuando suceden estas circunstancias, es decir, que el trabajador sea despedido de su actividad laboral y por tanto
es importante de que se tenga en cuenta que va a también a pesar la obligación del patrono de remunerar cuando sea por periodos no complementarios de un año de actividad laboral. Lo importante también acá de resaltar es que si el trabajador ya hubiese finalizado el año de servicio continuo, aunque el contrato termine sin responsabilidad para el patrono, este deberá pagar al trabajador la retribución a que tiene derecho con relación al concepto de la vacación. ¿Qué significa ello? Que el patrono deberá haber remunerado, o si estuviera en un lapso en donde todavía no ha gozado de su vacación anual el trabajador, este deberá remunerar su vacación anual completa. Por ejemplo, hablábamos el 5 de enero. Si fue despedido el trabajador, por ejemplo, el 10 de marzo del año siguiente, ya en el trayecto de un segundo año de actividad laboral, pues este deberá remunerarle el derecho de su vacación anual completa más una ponderación equivalente a lo que se hubiese extendido del año siguiente el trabajador, a efectos de que goce también de su vacación anual proporcional por ese año que había iniciado a trabajar para las órdenes de ese mismo patrón. Sobre el periodo para el que el trabajador puede conceder la vacación anual a sus trabajadores, es decir, los lapsos entre los que va a versar el goce de una vacación de un trabajador y el goce de otro periodo de otro trabajador, el artículo 182 del Código de Trabajo nos establece un periodo y nos refiere que los plazos dentro de los cuales el trabajador deberá gozar de sus vacaciones serán de 4 meses si el número de trabajadores pues es equivalente a 100, y de 6 meses si el número de trabajadores de la empresa pues es equivalente a mayor o es más de esa cantidad. En esos casos o en ambos casos, pues contados los plazos a partir de la fecha precisamente en que el trabajador complete su año de trabajo frente o a las órdenes de ese patrono. ¿Qué significa ello? Que el trabajador deberá estar habilitado para gozar de sus vacaciones en un lapso de 4 meses posteriores a haber finalizado su año de haber estado laborando para el patrono. En ese lapso deberá entenderse que el trabajador va a gozar de su periodo vacacional. Si la cantidad de empleados es menor a 100, si es mayor a 100, el trabajador deberá tener como más paciencia para gozar de su vacación anual en un lapso no mayor de 6 meses. Esto significa, o esto nos hace pensar precisamente de que no puede otorgar, aunque todos hubieran iniciado en el mismo periodo, en el mismo día, su actividad laboral para una misma empresa. Les pongo un caso, un ejemplo. Se abrió recientemente Walmart aquí en Santa Ana y todos se hizo la apertura en un preciso momento. Obviamente hubo un periodo de capacitación y todo lo demás, pero todos iniciaron, diríamos, el mismo tiempo a trabajar, pero no todos los empleados van a gozar el mismo día de su vacación anual remunerada, porque implicaría que la empresa tendría que cerrar todas sus operaciones. Por lo tanto, Walmart, diríamos, tomando el ejemplo acá, tendría un lapso a partir de haber cumplido un año todos sus empleados de estar trabajando para él, tendría un lapso de 6 meses para que en esos 6 meses haya concedido la vacación anual a todos sus empleados. A eso es lo que se refiere este artículo 180 que tenemos en pantalla. Ahora veamos un ejemplo del cálculo que puede operar en el sentido de la aplicación de la vacación anual. Es el caso pues que Roberto ingresó a trabajar el 3 de febrero del año 2019 y para desgracia de él, fue despedido en tiempos de pandemia en el mes de abril, específicamente el día 17 del 2020, sin gozar de su vacación y pues devengaba un salario de $350. Si fuera el caso, si estuviésemos en esas circunstancias, pues según lo que nos establece el Código de Trabajo, el cálculo operaría de la manera siguiente. La ley regula pues que la persona que goza de vacaciones tiene derecho a 15 días de salario. En el caso de Roberto, pues él tenía un salario de $350
y equivale el salario de 15 días a $175, más un 30% en excedente de ese periodo, perdón, de esa cantidad que correspondía a $175 por esos 15 días que iba a gozar de vacación anual. El 30%, pues esto ustedes son más que profesionales en el cálculo de estos porcentajes, pues sin embargo, pues acá tenemos una regla de 3 simple para poder calcular el 30% de esos $175 que corresponden al salario de 15 días de Roberto. Y vamos a hacer esta operación, que también hay otra forma de hacerlo. Primero diríamos que los $175 se multiplican por 100 y se dividen entre se multiplican por 30 y se dividen entre 100 para sacar el porcentaje del 30%. Teniendo entonces en cuenta ello, también podríamos hacer el cálculo teniendo 175 y multiplicándolo por 0.30, que para ustedes pues en este momento hasta habrán sacado ya el cálculo de manera más específica. Teniendo en cuenta ello, vamos a decir que entonces el 30% del salario extra o el 30% que la ley establece que debe de remunerarse más lo correspondiente a esos 15 días de salario para un trabajador, pues tenemos el equivalente a lo siguiente: son 175 por los 15 días que le corresponden de salario más el 30% que es equivalente a esos 15 días de salario, $75 más el $52.50 equivalente precisamente a ese 30%. Total entonces de vacación anual para este caso de Roberto será de $227.50 la vacación anual completa. ¿Por qué? Por aquel año o aquel tiempo que laboró anteriormente. Es decir, el ejemplo que poníamos, regresamos y decimos que hasta el 3 de febrero del año 2020 el trabajador Roberto tenía derecho a exigir de su patrono la cantidad de $227.50. Pero también hay que tomar en cuenta que como fue despedido el 17 de abril, fecha de su despido, hay una cantidad proporcional que también tiene derecho a reclamar, en este caso Roberto, por ese periodo, por ese lapso que se excedió. Diríamos entonces que si el empleado Roberto quisiese interponer una demanda, él tendría que exigir el cálculo de la vacación anual proporcional, y en este caso vamos a calcular la vacación anual proporcional teniendo en cuenta dos pasos muy sencillos. Primero, se toma en cuenta el número de días que hay entre la fecha que ingresó a trabajar y la fecha en que se le despidió, pero teniendo en cuenta cuándo había ya cumplido su año de trabajo. En este caso, pues Roberto comenzó a laborar un 3 de febrero, entonces desde la fecha en que comenzó a laborar hasta el 17 de abril, diríamos que tenemos un estimado, un cálculo de 75 días. Ahora bien, ya tenemos una cantidad de días que exceden del lapso o del periodo a través del cual ya gozó o se habilitó para gozar de su vacación anual proporcional que le correspondía al día 3 de febrero. El siguiente paso es entonces el cálculo de ese tiempo, de ese periodo, de ese lapso que se excede desde la fecha que debió haber recibido su vacación o que cumplió ya su año de haber estado a las órdenes de ese patrono, en donde se habilitó ya el siguiente año para poder gozar de esa vacación siguiente. De ahí entonces que se multiplica el número de días laborados en el año, contados desde la fecha en que inició pues sus labores hasta la fecha del despido, por la cantidad total de la vacación anual completa. Es decir, en este caso, si sabemos que en los 365 días de laborar el trabajador para el patrono es un equivalente a $227.50, el producto se divide de la manera siguiente: entre 365 días, que equivale al año en la vacación anual, por eso es anual. Por lo tanto, 75 días los multiplicamos por $227.50 y lo vamos a dividir entre 365 días que tiene el año hasta el 3 de febrero,
fecha en que cumplió un año de estar trabajando el trabajador. Por lo tanto, eso equivale a $46.74 como vacación anual proporcional. Eso diríamos que es el equivalente a lo que le corresponde de extra después del 3 de febrero del año 2020 al 17 de abril del año 2020 como vacación anual proporcional. Así entonces tenemos un cálculo más específico. Recapitulando, para poder hacer el cálculo de la vacación anual proporcional, se toma en cuenta la fecha en que se comenzó a laborar para poder considerar hasta dónde se va a finalizar con el año de trabajo, en donde se considera la fecha de goce de la vacación anual total o completa. Y a partir de esa fecha de donde se comenzó a laborar en adelante hasta el día del despido, va a calcularse o va a contabilizarse la cantidad de de días que se había laborado en ese año, a efectos de que pueda considerarse el valor total de cada uno de esos días. Si regresamos acá en esta operación que tenemos, al hacer referencia a los $227.50, diríamos que esos tenemos que dividirlos entre los 365 días para poder considerar también a cuánto equivale cada día de trabajo en razón del ejercicio o en razón de reclamar la vacación anual. Otra forma también podría ser que sumamos todos los días y luego el salario de 15 días más el 30% lo vamos a dividir entre 365 días y luego lo multiplicamos por la cantidad de días que habíamos laborado en el año para poder calcular la vacación anual proporcional en este caso, cuando sucede una circunstancia en particular de un despido, o en el caso especial cuando sucede la situación de una renuncia que una persona haga en X o Y momento. ¿Se acuerdan ustedes de que hablamos también de la ley de compensación económica por renuncia? Pues esta también regula que los derechos como la vacación también puede ser proporcional al tiempo que lleva el trabajador cuando interpone su renuncia ante los oficios o ante en el caso particular de el patrono, y por tanto también estaría en la obligación de otorgar la vacación anual proporcional, en este caso cuando se considere la renuncia también, no solamente con el despido. Y así entonces hemos conocido un poco, así en términos generales, lo relacionado a la vacación anual proporcional, y que también, pues como lo han hecho ustedes de manera muy satisfactoria en la solución de los ejercicios que se les presentaba, en esta oportunidad para practicar también se van a poner ejercicios a efectos de que ustedes le den seguimiento a esos ejercicios, a esa forma de aplicación de lo que acabamos de comentar en esta oportunidad. Por tanto, ha sido un gusto, espero haberme dado a entender y queda abierta la posibilidad para que en el aula virtual también podamos tener referencia de ustedes, y alguna duda, comentario también lo vamos a abordar en la clase presencial.